La intención lleva un propósito. Que las noticias dan mucho desaliento. El que no está en Cristo está en crisis. Tenemos que ser como niños, dice la palabra. Bienvenidos a este podcast, yo soy Mardo. Y yo soy María. El tema de hoy es un tema muy interesante, como yo en todos los podcasts digo. Mientras el tema nos ayude a crecer espiritualmente y personalmente, pues se va a convertir en tema muy importante en nuestro crecimiento, en nuestro diario vivir. El tema de hoy se llama intencional. ¿Por qué le pusimos intencional? Es porque queremos enfocarnos cómo ha venido el mundo desde el 2020. Todos recordamos como que fuera ayer cuando llegó la pandemia. Cuando la pandemia trajo mucha incertidumbre, mucho miedo, muchos interrogantes, y por eso queremos enfocarnos. Porque para todos fue una gran sorpresa este tema de la pandemia. Yo he visto que a partir de ahí el mundo ha venido muy diferente. Por ejemplo, la pandemia nos trajo mucho dolor, mucho estrés, mucha ansiedad, depresión, pérdidas, dolor, desconsuelo y muchas cosas, pérdidas en economía, muchos cambios a todos. Por eso queremos enfocarnos en este tema, como este ejemplo que voy a poner. Es como que todos estábamos en nuestra vida, como que no iba a pasar nada, como siempre iba a ser todo normal. Y de repente vinieron y tiraron una bomba, hizo una explosión y todos salimos heridos. Unos más fuertes, otros más leves, pero todos fuimos afectados por la pandemia, de una u otra forma. Yo creo que después de la pandemia, como han surgido bastantes clases de virus, la gente ha quedado atemorizada. Correcto. Por cuál es el siguiente virus, ¿verdad? Porque cada determinado tiempo son diferentes. La otra situación es de que por eso empezaron a venir recesión, ¿verdad? Viene una recesión para el otro año y todos están atemorizados. Escasez de comida. El mundo está como, ¿qué es lo que va a pasar para el siguiente año? Atemorizado, ¿verdad? ¿Qué se espera para el siguiente año? Sí, a partir de la pandemia, cada año que entra, nuestro enfoque es hay más cepas o hay más clases de virus, o este año se irá a terminar la pandemia, o si miramos las noticias, todo es desaliento, todo son malas noticias, como tú mencionaste, si no era la recesión, ahora escasez de comida, y entonces así va cada año más de algo negativo. O sea, es un desaliento total, y no lo está viviendo solo un país, lo está viviendo el mundo entero. Entonces el desaliento, la desesperanza y todo ha entrado mundialmente, procesos, toda la gente a partir de la pandemia hemos estado viviendo muchas situaciones, y hay mucha gente ahorita que está viviendo en dolor, en tristeza, en la desesperanza, con pérdidas ya sea de seres queridos, de trabajo, economía, porque la pandemia nos vino a sacudir completamente a todo el mundo. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros esto, verdad? Porque desde el 2020
la pandemia es como que ha sido el enfoque de todo. Entonces, a partir del 2020, la transición de años es como un temor. Ahora que viene, así como tú dijiste, la transición del año 2020 al año 2021, ¿y ahora qué va a pasar? Y cada transición a partir de la pandemia es como un temor en cada transición de año que ha entrado al mundo. Por ejemplo, en la transición del año del 2020 al 2021, hay muchas personas con temor y ahora qué viene, como tú decías, ahora qué va a suceder, y en las noticias pues desaliento, y de la transición del 21 al 22, y entonces ahí qué va a pasar, y todo es cada vez en las noticias. Ha venido empeorando situaciones, ¿verdad?, que se han venido dando. Mira, la intención lleva un propósito. Uh-huh. La intención del enemigo es atemorizar. Uh-huh. Pero el propósito de Dios es que cada día nos acerquemos a Él. Eso. Yo escuché a un pastor que dijo que el que no está en Cristo está en crisis. Y eso es lo que pasa, ¿me entiendes?, en el mundo. Sí. Si no están en Cristo, están en crisis, caen uh-huh. a esa crisis que cada año se viene a poner más fuerte. Uh-huh. Y lo vimos desde la pandemia de esos años, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que la crisis en realidad es falta de fe. Uh-huh. Porque si nosotros tuviéramos más fe, no estaríamos, o el mundo no estaría en crisis, uh-huh. ¿verdad? Sí. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué yo decía que nos desenfocamos? Porque el tema de este podcast es intencional. Porque tenemos que ser muy intencionales de darle gracias a Dios por esta transición de año, del año 2022 al 2023. ¿Por qué tenemos que ser intencionales? Porque la verdad hay mucha gente que está siendo procesada con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Entonces eso ha venido como el desenfoque. La pandemia ha traído tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia, pérdidas, como yo lo decía, de trabajo, y en vez de pasar con agradecimiento esta transición de año que Dios nos permite con bendición pasarla. ¿Por qué digo con bendición? Porque tenemos vida. Porque hasta aquí el Señor es quien nos ha sostenido. Entonces yo sé que hay mucha gente con dolor, con tristeza, con sufrimiento, con pérdida, con un sinnúmero de situaciones que hoy mundialmente se está viviendo, y por eso tenemos que ser muy intencionales con decirle: Señor, te damos gracias por esta transición de año, y no decir: ¿qué va a pasar este año? ¿Será que se va a acabar la pandemia? ¿Será que va a venir una recesión más fuerte? ¿Será que va a venir que se van a acabar los alimentos? Porque las noticias, como lo vuelvo a recalcar, como esta es la tercera vez que lo recalco, que las noticias dan mucho desaliento. Entonces allí nos desenfocamos en agradecerle al Señor, en decirle gracias, porque tal vez hay mucha gente que se quedó este año y yo estoy haciendo una transición. Entonces tenemos que ser muy intencionales con darle gracias a Dios, porque a pesar del dolor, porque a pesar del sufrimiento, porque a pesar que estamos pasando situaciones fuertes, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Sí, lo que sucede es de que mucha gente le presta más atención, como tú decías, a las noticias. Uh-huh. Y lo que tenemos que prestarle atención son a lo que el Señor está diciendo, uh-huh. ¿verdad? En su palabra. Mira, Isaías 3:10 sí. Dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Así es. Qué ¿verdad? lindo. No, exacto.
O sea, aferrarnos a las promesas de Dios. Podemos pasar otro año y viene otro año de bendición. Porque no estamos bajo el gobierno de esta tierra, sino bajo el gobierno de Dios, que Él nos ayuda en todo momento. Sí, porque los hijos de Dios tenemos esperanza. Eso es lo más hermoso, ¿verdad? Los que estamos en Cristo tenemos esperanza, tenemos fe. Y la verdad que nos ayuda a tener fe, nos ayuda a sobrepasar cualquier obstáculo en el Señor, ¿verdad? Todo es más liviano. No deja de ser carga, pero sí nuestras cargas se vuelven más livianas. Tú decías, tenemos esperanza y fe. Y justo Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Si queremos agradar a Dios, ¿me entiendes? Confiar en Él, tener fe. 2023, Dios va a estar con nosotros también, guardándonos, así como nos guardó todos esos meses de pandemia, sin trabajar, ¿verdad? Porque no se podía, pero Dios ahí estuvo supliendo todas las necesidades. Sí, porque aunque no miremos ese empleo que queremos y no lo tenemos todavía, aunque miremos esa meta que queremos y no la miramos todavía, aunque queremos un sueño, lo que sea que la gente ahorita esté diciendo, Dios mío, dame esto, ¿verdad? Aunque no lo miremos, seamos intencionales. Seamos intencional de decirle, Señor, te doy gracias por esta transición del 2022 al 2023. Porque hay que ser muy intencionales, porque el mundo está sufriendo, porque el mundo está siendo procesado. Mira que hay un versículo que a mí me toca mucho mi corazón. Dice Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Por medio de la pandemia, el Señor nos está diciendo, hey, aquí estoy. Porque lamentablemente, si uno no está en proceso, uno no pone atención a Dios. Entonces, de verdad a mí me toca mucho este versículo porque es como que el Señor nos está llamando nuestra atención y a través del proceso habla nuestro corazón. Nos dice lo que Él quiere de nosotros. Entonces, seamos intencionales. Seamos intencional de darle gracias a Dios y de no esperar un proceso para que el Señor tenga nuestra atención, sino intencional de decirle al Señor, aquí estoy, tienes mi atención, ¿qué quieres de mí, Señor? Él pide fe, que le creamos, que le busquemos. Exacto, fe es lo que te estaba hablando, que prácticamente es una crisis de fe, porque si tuviéramos fe, estaríamos confiados que viene otro año y es un plan de Dios, un propósito de Dios todo lo que sucede. Pero nosotros estamos en las manos de Dios y creyendo todas las promesas que Él hizo hacia nosotros. Salmo 37:25 dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Puede haber escasez de comida. Eso no nos afectaría a nosotros. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos bajo la voluntad de Dios. Sí, me traía esta reflexión ahorita con lo que tú dices. Me trae esta reflexión muy hermosa, porque para los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos nos piden comida, papi, tengo hambre, o mami, tengo hambre, ellos en su inocencia no están viendo si hay en casa o no hay. Ellos tienen la seguridad de que su papá, su mamá le va a dar comida. Y eso tocaba mucho mi corazón, porque tenemos que ser como niños, dice la palabra.
y ahora entiendo el por qué. Hay que ser como niños, hay que tener fe. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Sí, porque el niño no está viendo si papá o mamá tienen. Solo pide. Por eso dice el Señor que seamos como niños, creyendo, ¿verdad? Sí. Viene el 2023 como niños. Vamos a recibir del Señor todo lo que necesitemos. Así es. Tener esa esperanza, tener esa confianza que el Señor va a proveer lo que uno necesita. Él lo sabe, Él ya sabe nuestras necesidades, pero Él a veces nos quiere escuchar. Por eso nos llama la atención. Él quiere que nos acerquemos a Él, como un padre hacia un hijo. El padre, la madre siempre va a querer. Puede haber recesión, puede haber falta de comida, pueden seguir habiendo guerras, porque todo eso está escrito, que eso va a suceder. Pero nosotros estemos confiados, porque el Señor es el que está con nosotros y Él tiene planes de bien para sus hijos. O sea, ser intencionales, como decía yo, ser intencionales lleva un propósito. ¿Y cuál es el propósito que tenemos que tener? Buscar de Dios. Ser hallados justos delante de Dios para que todas esas promesas estén con nosotros. Y estemos en esta vida tranquilos. Sí, como ese versículo que tú mencionabas, díganle al justo que le irá bien. Los que estamos en Cristo nos va bien. Aunque haya pérdida, aunque haya habido una pérdida, cualquier situación, porque si empiezo a enumerar son muchas, pero de verdad en Cristo Jesús nuestras cargas son más livianas, más ligeras. Yo miro que en Cristo Jesús no hay pérdidas. Exacto. Porque todo tiene un propósito. Todo lo que nos sucede, hay un propósito de Dios, hay una intención. Todo obra para bien. Exacto. Ajá. Sí. Así dice la Biblia, que todo obra para bien, para los que andamos en la voluntad de Dios. Y de verdad de este tema me gustó el título intencional, porque sí hay que ser muy intencional. De verdad hay que querer mucho ser intencional, tener muchas ganas de ser intencional, porque recalco todo lo que ha pasado el mundo y uno personalmente ha pasado, porque quiera que no, unos más que otros, pero hemos sido afectados de una u otra forma. Entonces a veces eso no nos ha dejado y nos ha desenfocado del darle gracias al Señor, en ser agradecidos. Porque es cierto, para los que tuvieron pérdidas, para los que tuvieron cualquier situación, es cierto, el proceso está allí, todo se ha pasado algo fuerte, ¿verdad? Pero tenemos al Señor. Creo que lo peor que le puede pasar a un humano no es que haya otra pandemia, que haya recesión, que haya falta de comida, guerras, no es eso. Lo peor que le puede pasar a un humano es no tener a Cristo en su corazón. Porque el éxito de un humano no se mide aquí en la tierra. El éxito se va a medir cuando pase a la eternidad. Si llega con Cristo Jesús, es porque tuvo éxito aquí en la tierra. Es cierto. Eso es muy cierto. Es muy, muy bonito lo que tú dices. Hay un versículo que dice, que lo tengo en dos versiones, en la versión TLA y en la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en el otro versículo me gusta porque está más explicado, ¿verdad? Dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí. Wow. Es lo que hablábamos. El Señor quiere llamar nuestra atención. El Señor quiere decir, hey, hijitos, aquí estoy para ustedes. Y sigue diciendo, y así sean felices de verdad, pero tengan valor
yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Como tú decías, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tú mencionabas ese versículo. Entonces, y también hacías mención de que no somos gobernados por lo terrenal. Somos gobernados por el reino de Dios. Y cuando entendemos eso, vamos a estar en esa plenitud en el Señor, en esa confianza que a pesar de la aflicción, para nosotros hay gozo, hay alegría. El Señor nos llama a alegría, a paz, a gozo. Señor, eso quiere para nosotros. Justo eso que estás diciendo, tengo un texto aquí. Mira, Salmo 22, 28. Porque del Señor es el reino, Él gobierna las naciones. Qué linda la palabra de Dios. Cuando uno entra a leer la Biblia, hay consuelo, hay esperanza, hay gozo, hay plenitud. Eso es lo que te llena de fe. Exacto, por fe. En la palabra de Dios sabemos que este año que viene es un año de bendición. Un año de victoria, porque tenemos las promesas de Dios. Así es. Aunque venga lo que quiera venir, pero Dios tiene el control de nosotros. Porque si surgen tantas cosas en el mundo, Mari, esto es para que nos desenamoremos de este mundo. Es cierto. Para que no pongamos nuestra mirada en cosas terrenales. Pongamos la mirada siempre en las cosas celestiales. Así como dice la Biblia, que atesoremos allá en el cielo. Eso es lo que hay que procurar, ¿verdad? Hacer tesoros en el cielo y desenamorarnos más de este mundo y ser muy intencionales a pesar de todo el proceso que estemos pasando, pero ser intencionales de darle la gloria a Dios por esta nueva transición de año, que es una bendición. Y recordad que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que en su momento no lo entendemos, pero después lo vamos a entender. El por qué pasan las situaciones. Yo resalto esto en este tema, que hay que ser intencionales, buscando más de Dios para que las bendiciones de Dios siempre sigan llegando a nuestra vida, porque Dios siempre tiene planes de bien para nosotros. Cualquier cosa que pase en el mundo, pues es en el mundo. Nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Y este año 2023 es un año de bendición, porque Dios nunca pierde el control. Y recuerda, seamos intencionales. Te invito a que tú seas intencional, a que le demos la honra y gloria al Señor por esta transición del año 2022 a 2023. Démosle la gloria a Él, a nuestro Padre, que solo Él merece. Así que sigue adelante, no importa lo que suceda a tu alrededor. Recuerda, tienes esperanza y aférrate cada vez más a sus promesas, a su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.